Están ustedes, me da gusto saludarles. Quiero referirme a las falsedades, a las mentiras de este sujeto que ahora es priista y que durante muchos años se había declarado apartidista, que por cierto ven con desprecio a las clases indígenas. Me refiero al señor Meade, que es descendiente de irlandeses. Si usted investiga los orígenes del señor Meade, pues sus abuelos, sus ascendientes llegaron de Irlanda a México. Entonces, pues esa gente a veces ve con desprecio a las clases indígenas. Y lo digo por esto, porque el señor Meade, sin tener elementos suficientes, declaró que Néstora Salgado, que es la comandante o la comandanta de una fuerza policíaca de la policía comunitaria, que no es lo mismo que autodefensas, de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, ¿por qué ha insistido en señalarla como secuestradora y decir que AMLO acepta secuestradoras como candidatas al Senado de la República? Le voy a explicar muy brevemente porque el tema es largo y usted lo puede consultar en internet, pero además puede entrar a las páginas, a las ventanas, o no sé cómo se dice, páginas del Poder Judicial del Estado de Guerrero y del Poder Judicial de la Federación. Este asunto de Néstora Salgado, que ilegal e injustamente estuvo detenida más de 2 años y fue aprehendida por elementos del Ejército y de la Marina, y eso no se dice en las declaraciones, eso no se publicitó. Fue detenida, ¿por qué? Por defender a su comunidad, por estar harta de los secuestros y asesinatos. Le voy a aclarar algo que es necesario que usted conozca por si lo ignora. La policía comunitaria de Olinalá está reconocida por la Constitución Política del Estado de Guerrero y por las dependencias encargadas de la administración, impartición de justicia y por las áreas preventivas. Si usted duda de lo que yo le digo, pues entre usted a la página de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, a la del Poder Judicial de Guerrero. Entonces están facultadas, fíjese bien y le insisto, me refiero a la policía comunitaria, que nada tiene que ver con las autodefensas. A ella la detuvieron inventándole un supuesto secuestro. No fue tal. La detuvieron, se la llevaron, la sacaron del estado y finalmente la tuvieron más de 2 años y medio en el penal de Tepic, Nayarit. Desde luego sometida a castigos crueles, a un trato inhumano, infame. Pues este sujeto, descendiente de irlandeses, Meade, la acusa de secuestradora. Resulta que se dio la detención, escúcheme bien, detención porque estaban facultados para hacerlo. Han detenido a gente que se dedicaba al abigeato allá en esa zona de Olinalá y detuvieron a una mujer que también realizaba actividades ilícitas. A esta mujer la tuvieron en una casa comunitaria detenida por diversos delitos. Los familiares de esta mujer acuden a presentar una denuncia en contra de ella por secuestro y claro, le fabrican porque ya no la aguantaba el gobernador. ¿Cómo una indígena iba a defender a las clases marginadas? La detiene el ejército sin tener facultades para hacerlo, la detiene la marina sin tener facultades para hacerlo. Pero en el expediente eso no consta. Detener a una persona secuestrada, la acusan de secuestro, como ya lo dije anteriormente. Resulta que los familiares de esta mujer fueron encausados por alguien para que presentara la denuncia, pero en la denuncia que presentan nunca dijo que le habían pedido dinero a título de extorsión. Un mes después, la presunta secuestrada pide una ampliación de declaración
que le es recibida y declara que le pidieron 5,000 pesos para ponerla en libertad. Bueno, pues ya en el expediente, y le anticipo a usted, fueron cuatro jueces los que intervinieron en todo el procedimiento. Intervinieron jueces del estado de Guerrero y magistrados del fuero federal. En la resolución de ellos consta, usted la puede buscar en internet, en donde quiera, va a encontrar que desestimaron todas las señalamientos y las acusaciones que se hicieron en contra de esta mujer. Primero, dicen el magistrado, y dice que coincide con lo que dijeron los jueces de primera instancia en materia penal. ¿Cómo es posible que en su primera declaración no haya dicho que le habían solicitado una cantidad determinada que ellos calificaban de extorsión, y después en una declaración que rinde un mes después dice que sí, que le pidieron 5,000 pesos a ella y a sus familiares? Dicen los jueces, esto es inadmisible, no es procedente que después de un mes le invente otro señalamiento a Néstora Salgado. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos en su expediente, de los 4 jueces que intervinieron en el proceso, lo declaran como algo inaceptable, inadmisible, falso de toda falsedad. Entonces, este señor Meade no debe de andar inventando cosas, es un farsante también, es un mentiroso, y se quiere valer de todo para descalificar a López Obrador, que ya no saben ni qué hacer, porque saben que López Obrador avanza y avanza y avanza y avanza. Meade es igual de mentiroso que el señor Ricardo Anaya, el candidato de esa coalición, pero al fin y al cabo él es panista. Pero déjeme terminar con el asunto de Néstora Salgado. Los 4 jueces señalan muy claramente en su resolución que no se trató, en primer lugar, de un secuestro, sino de una detención más que justificada por conductas delictivas de esta mujer que fue detenida. Pero además habían hecho detenciones de más de 30 personas que se dedicaban allá en esa zona de Olinalá, donde existe esta policía comunitaria, cuya comandanta es, y yo creo que seguirá siendo, salvo que si llega al Senado dejará ese cargo, la comandanta de esa policía comunitaria, Néstora Salgado. Entonces ellos coinciden, los 4 jueces, unos federales y otros estatales, que no hubo tal secuestro, que es una detención en el caso de esta mujer totalmente justificada, totalmente justificada. Entonces no hay ni secuestro, ni menos se dio el delito de extorsión. Eso fue una invención de esta mujer, que seguramente fue aleccionada por gente que tiene intereses en descalificar a López Obrador. Qué lamentable que las autoridades se presten a estas marranadas de proceder en contra de gente inocente que busca el bien de su comunidad, y a los verdaderos ladrones y sinvergüenzas se las perdonan. Y antes de abundar en otro tema que a mí me interesa y que creo que es interesante, sabe usted que López Obrador dice que si gana, seguirán las pesquisas por el caso Odebrecht. ¿Sabe usted que el exfiscal Santiago Nieto, exfiscal federal, ya se integró a la campaña de Peña Nieto? Y yo me congratulo porque este señor Santiago Nieto tiene en sus manos toda la información del caso Odebrecht, en donde seguramente está embarrado Enrique Peña Nieto y sobre todo Emilio Lozoya Thalmann. Acuérdese usted que al exfiscal, se me olvida su apellido, Santiago Nieto, lo obligaron a que renunciara, o lo renunciaron, lo amenazaron de muerte. Vaya usted a saber por qué, cuando hizo aquellas declaraciones famosas de que ya tenía muchos elementos de cómo había recibido, cuándo y de manos de quién
esos 12,5 millones de dólares el que fuera director de Petróleos Mexicanos. Un asunto que Peña Nieto ha querido tapar por todos lados y que ordenó a los ministros de la Corte o al presidente de la Corte que le ordenara a los jueces de distrito declarar que ahí no había nada, que el señor es inocente, el señor Emilio Lozoya Austin. Si el señor es inocente, ¿por qué no dejaron que la investigación continuara? No, lo que hicieron fue presionarlo, no sé, lo intimidaron, lo amenazaron. Total, él de pronto tiene que dejar esta fiscalía especial, pero ahora afortunadamente se incorpora al grupo de Andrés Manuel López Obrador, y López Obrador pues tiene elementos para continuar con la investigación. Y cómo no va a tener miedo el señor Enrique Peña Nieto si hace no muchos días ha seguido declarando Ricardo Anaya. Hay una entrevista ahí en internet que le hace este periodista de origen mexicano que tiene mucha audiencia allá en los Estados Unidos, pero que vino a México a entrevistar a Ricardo Anaya, y Ricardo Anaya le dijo que él sí metería a la cárcel a Enrique Peña Nieto, lo que pues no les gusta. Y ahora se junta el caso de Anaya con el caso del exfiscal Santiago Nieto, pues debe de estar, pues a lo mejor no ni se preocupan, los cínicos no se preocupan ni los desvergonzados de nada, pero a mí me queda claro que en el caso Odebrecht no mintieron los ejecutivos de Odebrecht cuando declararon en Estados Unidos y en Brasil que habían sobornado al señor Emilio Lozoya Austin para que les garantizara contratos en Pemex. La primera entrega se la hicieron cuando apenas Peña Nieto era candidato a la presidencia de la República, y las otras dos entregas se las hicieron cuando él ya era director de Pemex. ¿A cambio de qué? A cambio de contratos. Ojalá que este asunto continúe, que no quede en la impunidad, porque aquí pues meten a la cárcel al jodido, al pobre, al que no tiene, al que se roba un guacal. Pero estos ladrones que han saqueado al país, que se han hecho de millones de pesos, de dólares, son intocables porque los protege. Por cierto, estaba viendo una caricatura que hoy publica el diario La Jornada, donde sale este descendiente de irlandeses, Antonio Pepe Toño Meade. Él le gusta que le digan Mit, yo le digo Meade. Dice, ya alcancé a Anaya, y acá dice, en lo mentiroso al menos. Pues sí, en lo mentiroso, los dos son una punta, una bola, hacen una bola, una pareja de mentirosos, de deshonestos, de sucios. Mire, el otro tema, este lo publica el periódico, el semanario Proceso en su último número. El reportaje es muy extenso y además vienen aquí datos proporcionados por instituciones bancarias que manejan las cuentas de la familia Anaya. Y voy a decir qué banco es HSBC. En primer lugar, si usted lee el reportaje, le van a explicar muy claramente cómo se hizo la triangulación de millones de pesos que salieron del país del nuestro. Obvio, han de haber salido a través de un banco, en maletas no se los llevaron, y este dinero lo pasearon por varias partes del mundo, inclusive creo que estuvo en Turquía, para después entregárselo a una empresa que compra unas bodegas propiedad de otra empresa en donde Ricardo Anaya y su esposa son socios, en 50 millones de pesos. Bueno, aquí lo importante es por qué la PGR, si tiene todos estos elementos, no ha procedido en contra de Ricardo Anaya. Tienen miedo de que Ricardo Anaya hable y de que Ricardo Anaya diga todo lo que sabe de la podredumbre del gobierno de Peña Nieto, donde él también está involucrado. Anaya, pues él era amiguísimo, se llevaba muy bien con él. ¿Por qué se pelearon las comadres? Quién sabe, eso yo lo ignoro. No se arreglaron en los negocios, alguna diferencia política hubo.
pero nada más quiero leerle la cabeza de la nota. Dice: el lunes 14, en entrevista televisada, el candidato presidencial Ricardo Anaya sostuvo que entre él y su esposa ganan 400,000 pesos mensuales, lo mismo que había dicho ganar en promedio en 2016. De ser cierta esa afirmación, la pareja habría acumulado 19.2 millones de pesos entre 2013 y 2016, periodo en el que la esposa del panista recibió en su cuenta bancaria más de 28 millones de pesos. Es decir, que la ciudadanía sigue sin saber cuáles son los ingresos reales y de dónde vienen del hombre que pretende gobernar México, pese a estar involucrado en un escándalo de lavado de dinero, en el que, por cierto, es actor principal de esta marranada de lavado de dinero el papá de la esposa de Anaya, porque aquí obran y en el extranjero declaraciones de los que están embarrados en este asunto, que narran aquí en el número de proceso. Viene totalmente todas las declaraciones, ante qué autoridades judiciales o jurisdiccionales las hicieron, en qué países, y todo lo que dijeron, cómo se hizo esa triangulación de dinero, cómo se hizo esa triangulación de dinero que finalmente llegó a México para que una empresa se la comprara a la familia de Ricardo Anaya. Usted imagínese si no es un marrano Ricardo Anaya. La portada de la revista Proceso, del último número al que me refiero, corresponde al número 2168 del 20 de mayo de 2018. Esta es la portada donde aparece él junto a su esposa con el título de Los turbios ingresos de los Anaya. Si usted recordará, en el debate creo que fue el domingo pasado, que se llevó a cabo en Tijuana, el señor Anaya mandó a imprimir quién sabe cuántos ejemplares de la revista Proceso, cambiándole totalmente la portada. Yo creo que esto es también motivo de una demanda que la revista Proceso debería de promover o interponer ante las autoridades competentes en relación a este caso. Así es que hay a quién le va: a Meade, de mentiroso, de farsante, o a este, que por cierto dice, no, Meade fue el triunfador del debate. Métase una cosa en la cabeza: una candidatura, una elección presidencial no se gana en un debate, se requiere años y años y años y años de esfuerzo, de contacto permanente con todas las clases del país, sobre todo con las más pobres, con las más necesitadas, y con toda honestidad. ¿Quién es el único de los candidatos que desde años ha estado con las clases populares? Pues simplemente Andrés Manuel López Obrador. Por eso saben que estas tonterías que lo quieran salpicar de lo de Néstor Salgado no le afectan. Es más, hoy también la jornada publica unas declaraciones muy importantes que hace el expresidente de España, Felipe González, en donde dice: si Andrés Manuel sigue nadando de a muertito, va a llegar a la orilla y va a ganar. Muchos le podrán criticar que no dio respuesta a muchas cosas que le preguntaron y que le echaron en cara en el debate. Pues a lo mejor no es que sea ignorante, no es que no las conozca, no es que no tenga información, sino que le dicen: esta es tu estrategia, no te pelees con nadie, déjalos que ladren y que ladren todo lo que quieran. Se van a cansar de hacerlo, te van a seguir victimizando, te van a ser víctima de todo, victimizando, y el camino está allanado para ti, porque tú eres el único que ha entendido la miseria, la pobreza, la rapacidad de la clase política de este país, de los grandes empresarios que se han beneficiado con recursos de nosotros, una cosa que me llamó la atención en el debate, cuando el farsante del
pelirrojo, porque fíjese, yo no me lo sabía. Usted ve que Ricardo Anaya siempre sale como rapado, como peloncito, pues es que desde hace tiempo sus asesores le dijeron, córtate siempre el cabello cortito porque tú eres pelirrojo, te van a ver pelirrojo y a muchos tal vez no les agrade, que eso para mí no tiene la mayor trascendencia, así sea un pelón o un manchadito como me hace de la cara, si son gente decente, gente honesta, gente recta, pues no importa los defectos físicos que pudieran tener. Entonces le dice Anaya en el debate, primero, Meade no contestó dos preguntas importantes que le hicieron, y se le hicieron los propios conductores del evento. ¿Cómo se llaman? No, bueno, son conductores en realidad los dos uno trabaja en imagen, que es de los Vázquez Raña, pero moderadores del debate le preguntaron, oye, Meade, ¿cómo es posible tanto ingreso de armas a México si tú fuiste director general de aduanas, que es por donde entran las armas? Y Meade pues le dio la vuelta, desvió y hasta le dijeron, no, espérame, contéstanos esta pregunta. Jamás la contestó. Cuando le preguntaron del asunto de los migrantes, ¿por qué México le hace el trabajo sucio a los Estados Unidos? ¿Por qué? Yo digo, la frontera de Estados Unidos se recorrió de México a Guatemala, pues por ahí está la frontera para mí, porque allá quienes detienen son las autoridades mexicanas a los migrantes. ¿Por qué Anaya nunca contestó esa pregunta que le hicieron? Porque dijeron, tú también estuviste como secretario de Relaciones Exteriores y jamás hiciste nada por ellos. También le dio la vuelta. No le quiso entrar a esto. Entonces, ¿de qué se trata? Por cierto, que hace unos días hubo una reunión muy importante que ocultaron las autoridades mexicanas para seguirle dando órdenes a Enrique Peña Nieto de que debe de seguir colaborando con los asuntos migratorios. Y claro, él agacha la cabeza. ¿Por qué? Porque sabe que lo tienen agarrado del pescuezo, para no decir una majadería. Los tienen a él y a muchos funcionarios mexicanos, diputados, legisladores, otros, de la forma en que se han enriquecido. Y saben que en cualquier momento el señor Trump, que es otro hombre muy deshonesto, les hace un escándalo a través de los diarios norteamericanos y les genera un conflicto gravísimo en este país. Entonces, mejor se callan la boca. Quiero cerrar con este comentario que ya es del conocimiento de todos. Cuando hace unos días el señor Trump declaró que los migrantes eran unos animales. Fíjese, yo me llevo a la siguiente reflexión y ojalá usted lo analice. Yo nunca me he enterado que estas personas a quienes Trump califica de animales, nosotros somos animales racionales, hay animales irracionales. Califica de animales a muchos migrantes hondureños de Guatemala, de países de Centroamérica, de El Salvador, a los maratrucha. Pero yo no recuerdo que ninguno de esos migrantes haya hecho lo que han realizado con ciudadanos y ciudadanos norteamericanos que se meten a un salón de clase, a un cine, con una metralleta en la mano y arrasan y cortan la vida de sus compatriotas. ¿Dónde está la irracionalidad? ¿Allá o aquí? Me da gusto saludarlos.